Y el tema que vamos a continuar en esta noche es el tema aprendiendo a conocer a nuestros enemigos para combatirlos. Así que este estudio, ¿verdad? Lo hemos comenzado y estamos, cuando el Señor nos permite reunirnos para poder continuar con este estudio que es bien necesario para nuestras vidas como creyentes. Y el texto áureo que estamos usando para este estudio es 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 4, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que habíamos comenzado este estudio hablando de lo que era un enemigo, y un enemigo es un adversario, alguien que está opuesto a una cosa, que tiene mala voluntad y desea mal al otro. Se puede decir que una persona que odia a otros. También un sinónimo es aversión, que es un sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o una cosa. Y estamos aprendiendo a conocer a quiénes son nuestros enemigos para poder combatirlos de la manera correcta. Y cuando hablamos de combatir es batallar, contender o luchar con armas en un combate. Y como bien dice Pablo en 2 Corintios, que aunque andamos según la carne, no militamos en la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es necesario que el creyente, que cada uno de nosotros entendamos y estemos conscientes de que estamos en un combate. ¿Cuántas veces? Todos los días, todo el tiempo. Dios le bendiga, hermano David, que se añadió ahora. Debemos estar conscientes de que estamos en un combate diario y constante contra 3 enemigos, los cuales debemos conocer a cabalidad para saber cómo combatirlos de la manera efectiva y correcta. Así que cada creyente, cada uno de los que estamos aquí, entendemos que tenemos 3 enemigos. Entendemos que es necesario conocer estos enemigos para saber cómo combatirlos. Porque es vital que conozcamos esta información para nuestra vida espiritual como creyentes. Es necesario entender con quién nosotros estamos luchando, con quién es nuestra pelea, en contra de quién estamos luchando todos los días. Y habíamos hablado también que es responsabilidad de cada creyente adquirir este conocimiento necesario de quiénes son estos 3 enemigos, y no solamente adquirir el conocimiento de quiénes son, sino de cómo o qué armas nos serán útiles para combatirlos correctamente. Porque no solamente el Señor nos está trayendo el conocimiento de quiénes son estos enemigos, sino que también nos va a traer las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para que podamos resistir, para que podamos combatir y batallar en contra de estos enemigos. Y también hemos abarcado que un creyente negligente en cuanto a este conocimiento, ¿qué pasa con este creyente, hermana Verónica? No solo corre el peligro de ser un creyente derrotado, sino que puede perder hasta su vida espiritual. ¿Y por qué? Porque, ¿estás de acuerdo con este comentario, hermana Melanie? ¿Por qué? Así que la hermana Melanie dice que ella está de acuerdo con este comentario y dice que es como el ejército, ¿verdad? Materialmente hablando. Se supone que vaya a través de un entrenamiento y que le dan unas armas, porque si no, pues entonces va a perecer. Si uno no conoce a su enemigo y no tiene las armas correctas para poder combatir en contra de él, pues va a perecer. Y así mismo en nuestras vidas espirituales, si nosotros no tenemos las armas correctas, no sabemos cómo usarlas y no conocemos con quién estamos peleando, pues vamos a perecer espiritualmente. Vamos a ser creyentes derrotados porque no entendemos con quién estamos luchando. Y los 3 enemigos que tenemos son ¿cuáles, hermana Lian? La carne, el mundo y el diablo.
Y hemos abarcado sobre la carne. ¿Y cuál es el propósito de la carne? En cuanto a nuestro enemigo, hermana Verónica. Llevarnos a hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Sí, que la carne es llevarnos la contraria. El propósito de la carne, de esta naturaleza pecaminosa, es llevarme la contraria, porque la carne no puede someterse, no se puede subyugar a la voluntad de Dios. Y la carne no quiere someterse a Dios. Así que la carne es nuestro enemigo porque nos lleva a pensar en contra de Dios y no se quiere someter a Dios. Y habíamos abarcado varios textos que los voy a traer rápidamente. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. También habíamos traído en Romanos 7, versículos del 8 al 20 y el 25, donde Pablo entendió esta realidad de la lucha que hay entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Y dice que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Porque él entendió que el mal está en nosotros, mora en nosotros. El pecado mora en cada creyente. No dejamos de ser pecadores. También habíamos traído Romanos 8, del 5 al 8, donde dice que los que piensan, pues, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Habíamos traído en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También habíamos traído Efesios 4:22 y cada uno de estos textos, para los hermanos que están viendo el video por primera vez, están en los videos anteriores que lo hemos abarcado detalladamente, pero por cuestión de repaso, para refrescar nuestra memoria, pues los estoy trayendo rápidamente hoy, pero sí están todos detalladamente desglosados en los videos anteriores. Dice en Efesios 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Santiago 1, del 13 al 15, habíamos abarcado que cuando uno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hablando de los textos que hemos abarcado en cuanto a la carne como nuestra enemiga, como nuestro enemigo. Porque la carne siempre se va a oponer en contra de lo establecido por Dios, en contra de esa nueva vida espiritual que se nos ha sido dada cuando experimentamos la salvación. También habíamos traído en Romanos 6:12, donde el apóstol Pablo está exhortando y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y también habíamos traído en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 al 3, donde Pedro está exhortando que no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y todas estas palabras las habíamos desglosado detalladamente en los videos anteriores. Así que el segundo enemigo que tenemos es el mundo. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y cuando hablamos del mundo, hermana Melanie, ¿cuál es el propósito del mundo como nuestro enemigo?
amén, la hermana Melanie dijo que el propósito es distraernos y ofrecer placeres para la carne. Así que el propósito del mundo como nuestro enemigo es ofrecer toda atracción para distraer al creyente, como dijo la hermana Melanie, envolviéndolo en todo lo que es contrario a Dios, satisfaciendo la carne. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del mundo moral. Estamos hablando del mundo que incluye personas que son indiferentes y hostiles a Dios, personas que rechazan a Dios y sus caminos, el ambiente hostil a Dios en general, y en el sentido más amplio es la corrupción y el mal que están resumidos bajo el término el mundo. Así que corrupción, mal, hostilidad en contra de Dios, rechazo a Dios y sus caminos, personas que son indiferentes a Dios, indiferentes al pecado, que son hostil a Dios. Eso es lo que se mueve en el mundo. De eso es lo que habla la Biblia en cuanto al mundo, en cuanto a lo que se está moviendo en el sistema mundial, que incluye las personas, el ambiente y en términos resumidos es corrupción, mal. Y un ambiente así no va a producir a algo o no va a producir a un creyente algo que pueda ayudarlo en su vida espiritual. Porque ya hablamos que la carne es nuestra enemiga, porque la carne está con nosotros todo el tiempo. Es nuestra enemiga porque nos lleva a la contraria en cuanto a las cosas de Dios en todas las áreas. Pero el mundo ofrece todo lo que quiera satisfacer la carne, todo lo que quiera satisfacer el yo, todo lo que quiera levantar el ego de la persona. Y el mundo como tal es algo que rechaza a Dios. Nada de lo que proviene del mundo te puede edificar a ti espiritualmente. Nada de lo que el mundo pueda ofrecer te va a llevar a ti a edificarte. Nada de lo que el mundo pueda darte te va a llevar a acercarte a Dios. Al contrario, te va a llevar a alejarte de Dios. Ese es el propósito del mundo en cuanto a nuestro enemigo. Y sabemos que está gobernado por Satanás. Y habíamos desglosado cómo el mundo incluye las personas que son indiferentes, cómo es un mundo que es hostil a Dios, cómo ese sistema se está moviendo, y lo habíamos desglosado conforme a la palabra, que habíamos hablado que antes del diluvio casi todas las personas del mundo se corrompieron, y habíamos traído en Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 12, donde habla que se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, y los designios de los pensamientos de los corazones eran de continuo al mal. Esto fue antes del diluvio, cómo se corrompió la tierra de tal punto que incluía personas que no le importaba a Dios, personas que rechazaban a Dios, personas que los designios, que la voluntad, que los deseos de su corazón eran de hacer de continuo al mal, porque era para satisfacerse a ellos mismos. Porque dice la palabra que ellos estaban dándose en casamiento, que ellos estaban comprando, que ellos bebían, que ellos estaban viviendo sus vidas como lo quisieron, como les daba la gana. Entonces ellos estaban viviendo conforme a como ellos querían para satisfacerse a ellos mismos. Y sabemos que todo lo que la carne quiere va en contra de Dios. Por eso es que dice que la tierra se corrompió, estaba llena de violencia. Los corazones de ellos eran de continuo al mal, porque lo que hacían era, desde el momento que se levantaban hasta el momento que se acostaban, pensar en el mal, en cómo satisfacer su carne, en pensar en ellos, en pensar en todo lo que ellos querían hacer, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso es que Dios mandó el juicio. Pero digo casi todos, porque habían 8 en esa generación completa. Bueno, había 1 en esa generación completa que caminó con Dios, Noé. Y por causa de Noé se salvó su familia. Así que estamos hablando de una generación completa que se perdió porque rechazaron a Dios. Y también en la época de nuestro Señor, el mundo odiaba al Señor.
En Juan capítulo 7, versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Cuando el Señor estaba diciendo esto, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Y cuando leemos, vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 9, el 10 y el 11, del 9 al 11. Le voy a pedir a nuestra hermana Verónica si lo puede leer. Del 9 al Al 11. 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Así que aquí está hablando cuando el Señor vino a la tierra. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Y en el Juan 7:7 dice que cuando el Señor estaba hablando, dice, el mundo no los puede aborrecer a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y él está hablando del mundo hostil a Dios, de las personas que estaban en contra de él, que estaban en contra de lo que él estaba hablando, porque él testificaba que sus obras eran malas. También el mundo odiaba a sus seguidores. Y en Juan capítulo 15, versículos del 8 al 19 dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso es que el mundo aborrece la iglesia. Por eso es que los inconversos que no quieren, odian a los cristianos. Por eso es que el mundo no le agrada. No le agrada que la gente vayan a predicar. Las personas son hostiles, rechazan la palabra. Y no todos, porque hay de aquellos que están buscando. Gloria a Dios, porque el Señor los va a iluminar. Y hay de aquellos que están buscando la verdad. Pero estamos hablando en general el mundo que se está moviendo, el sistema mundial. De cómo estas personas y este sistema está en contra de la voluntad de Dios, de sus caminos. También hablamos del mundo, de la gente impía que no puede recibir las cosas de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Y en primera de Juan capítulo 3 dice, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce porque no le conoció a Él. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y todos estos son parte del repaso, porque en el video anterior habíamos hablado de todos y desglosado estos textos. De cómo debemos regocijarnos cuando el mundo nos aborrece, cuando hablan de nosotros, cuando nos aborrecen, cuando no nos quieren, cuando no nos aceptan. ¿Por qué? Porque el mundo nunca va a aceptar lo que es de Dios. El mundo nunca va a aceptar los caminos del Señor. Porque el mundo está en contra, es corrupción, mal. Y el mundo está en contra de lo que es Dios.
Dios es justo, verdadero, vida. Todo lo contrario, luz. Todo lo contrario de lo que está en el mundo. También habíamos hablado que el mundo aparece como un ambiente hostil debido al odio de la gente del mundo al Hijo, debido al odio hacia la gente de la gente del mundo hacia el Hijo. El Señor estaba pidiendo que que proteja a sus seguidores en lugar de sacarlos del mundo. Y habíamos traído Juan 17, versículos del 14 al 16, cuando el Señor estaba orando por cada uno de nosotros. ¿Usted sabía que tú estabas en esa oración? Cuando Él oró allá en el huerto, Él estaba orando y Él oró por cada uno de nosotros. Y Él estaba orando y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en esa oración que Él hizo, en ese capítulo 17, estábamos incluidos usted y yo. Gloria a Dios. Así que se acordó de cada uno de nosotros, porque Él no solamente estaba refiriéndose a los apóstoles o a los discípulos en ese momento, sino a todos los que iban a venir después de ellos. Así que aquí Él está hablando claro: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Él lo dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso es que el mundo odia tanto a los creyentes. Por eso es que el mundo odia tanto los caminos del Señor, a la iglesia. Hablando tanto del sistema que se está moviendo, como también el ambiente hostil, como también incluyendo a esas personas que son hostiles en contra de Dios. Y por eso, debido a esta hostilidad del mundo hacia Dios, está lleno de corrupción y de mal. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, no, lo vamos a traer ahora. 2 de Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Continuando hablando del mundo como nuestro enemigo. Podemos leerlo del 3 al 4. Le voy a pedir a nuestro hermano Misael, si lo tiene, si lo puede leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Y aquí quiero enfatizar en el 4 ese último punto. Aunque lo voy a traer desde el 3 y el 4 porque lo vamos a volver a tocar nuevamente cuando entremos en lo que vamos a tocar en cuanto a las armas y en cuanto a otras cosas que vamos a aprender en cuanto a cómo combatir a nuestros enemigos y cuáles son esas promesas que nos van a hacer de bendición cuando nosotros logremos combatirlo de la manera correcta. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Pero el punto que quiero enfatizar es el que dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nuevamente tocando el tema, tocando el punto de los tiempos que Noé estaba viviendo, como a causa de la concupiscencia, a causa de ese designio del corazón, de ese designio del pecado, toda la tierra está llena de corrupción. Toda la tierra está llena
del mal, de corrupción, de pecado. Es por causa del pecado, por causa de la concupiscencia, por causa de ese pecado que mora en cada ser humano, que entró por Adán. Así que muchas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿O por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios es así? Hermano, no es culpa de Dios. Es culpa del pecado, es culpa de la concupiscencia, es culpa de ese pecado que hay en cada ser humano. Pero nadie dice, ¿qué habrá hecho yo? ¿O qué pecado habré hecho yo para que este mundo estuviera así? No, todo el mundo quiere culpar siempre a Dios. Pero dice que la corrupción es a causa de la concupiscencia. Los tiempos de Noé, los designios eran de continuo al mal, a causa de su concupiscencia. A causa del pecado que mora en cada ser humano. Por eso es que el mundo está como está. Porque el pecado está en todo ser humano que transita en este mundo. Somos todos pecadores y por eso es que hay tanta maldad y tanta concupiscencia, tanta corrupción a causa de la concupiscencia. Y en esta noche, lo que vamos ahora a tocar es que no se puede ser amigable con un mundo malo y amar a Dios al mismo tiempo. Y aquí es donde se va a poner buena la cosa, porque todo el mundo quiere amar a Dios, pero quiere amar el mundo. Todo el mundo ama a Dios según su propio pensamiento. Todo el mundo se va para el cielo. Todo el mundo quiere mandar a sus familiares para el cielo. Pero uno no puede amar el mundo que está totalmente contrario a Dios, totalmente corrompido y hostil a Dios, y amar a Dios. Porque ninguno de los dos concuerdan el uno con el otro. Y en San... que no se puede ser amigable con el mundo malo y amar a Dios al mismo tiempo. Así que no puedes hacer amigo del mundo y ser amigo de Dios. No puedes amar las cosas del mundo y amar a Dios. Vamos a ver lo que dice en Santiago 4:4. Y cuando la hermana Verónica lo tenga, si lo puede leer. 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Así que aquí Santiago está hablando algo claro y lo hemos abarcado en muchas ocasiones, donde él le dice, y él está, ¿verdad?, amonestando, y él dice, oh almas adúlteras, porque una persona que quiere ser amiga del mundo y quiere ser amiga de Dios, se convierte en una alma que es adúltera, una alma que es infiel a Dios. Y le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que aquí está claro. No puedes ser amiga del mundo y ser amiga de Dios al mismo tiempo, porque si no, eres una alma adúltera. Y vamos a entrar porque, hermano, estamos hablando del mundo como nuestro enemigo. Y el mundo va totalmente contrario a Dios. Todo lo que el mundo ofrece. Y vamos a entrar en esto. ¿Qué es lo que el mundo me ofrece? ¿Qué es ese sistema que hablan tanto que se está moviendo? Porque no lo entiendo. ¿Qué es eso que se está moviendo? ¿Qué es eso que está hablando? Eso vamos a entrar hoy en todo esto que el mundo te puede ofrecer y hablarlo tal y como es para que podamos entender qué es lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos atrae a esas cosas? Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Juan
capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y si la hermana Lian lo tiene, si lo puede leer. No améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Y qué usted piensa sobre estos textos, hermana Lian? Cuando dice no améis, vamos a desglosarlo uno por uno. Cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues habla de lo mismo que hemos estado ahora, que si el mundo lo que hace es satisfacer los deseos de la carne, y yo estoy amando al mundo, quiere decir que yo estoy amando desear satisfacer los deseos de la carne. Yo estoy amando desear las cosas que están en el mundo, que ofrece el mundo, que lo único que va a hacer siempre es satisfacer mi carne, no va a satisfacer el espíritu. Y como hemos hablado anteriormente, el espíritu va contra la carne, la carne contra el espíritu. Y si yo estoy amando y deseando las cosas que están en el mundo, me quiere decir que no estoy amando ni deseando las cosas del espíritu. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre, pues no está en el por eso mismo, porque si tú amas a una persona, tú vas a querer complacer a la persona y estar con esa persona todo el tiempo. Pero si tú estás amando las cosas de la carne y del mundo, pues tú no estás ni complaciendo ni estando con esa persona sobre el amor del Padre, no está así, porque cuando tú recibes amor y tú das amor, pues es algo mutuo, es una relación. Pero si tú estás deseando otra cosa que a esa persona no te gusta, pues hay algo que te pidiendo que ese amor siga produciéndose, siga estando, ¿verdad?, creciendo. Amén. Así que cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿qué cosas son las que están en el mundo que nos llevan, ¿verdad?, a amar esas cosas del mundo? ¿Qué es lo que se está moviendo en este mundo? ¿Qué es ese sistema que se está moviendo? ¿Y por qué me dice que si amo al mundo, que no debo amar ni el mundo ni las cosas que están en el mundo? Pues en el versículo después dice, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a nombrar unas cosas. Dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a desglosar estos 3 puntos para entender más claramente qué es lo que me está hablando aquí. ¿Qué son esas cosas que están en el mundo? ¿Qué significa lo que hay en el mundo, los deseos de la carne? Ya habíamos hablado que los deseos de la carne van en contra del espíritu, como bien trajo la hermana Lian. Los deseos de la carne me van a llevar a mí a ir en contra de lo que el espíritu quiere, porque los deseos de la carne son deseos que hay en mi concupiscencia, deseos que hay en mi naturaleza caída, deseos que hay pecaminosos que están en mí. Entonces dice, todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, hermana Verónica? Esas cosas que están en ti, por ejemplo, si te gusta el dinero, si te gusta, ¿verdad?, todas esas cosas que le atrae a la carne, que te trae placer en sentido material o físico, son esas cosas que tu cuerpo te pide, lo desea, lo necesita como es. O sea, esas cosas que estás deseando, que tu cuerpo desea.
¿Qué otras ideas tienen? Es que son todas las cosas que uno trae arrastrando ¿verdad? Antes de venir a Cristo, pero uno tenía su forma de vivir, su forma de ver las cosas, su forma de ser, y cuando uno viene a Cristo, pues esos deseos, ¿verdad? Supone que cambien, pero que esos deseos de la carne son esas cosas que te llevan a arrastrar, que te llevan a hacer esas, por ejemplo, los vicios, o sea, todas esas cosas que te llevan placer, que le llevan a la carne el placer. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y estamos desglosando que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estamos desglosando qué cosas hablan de las que están en el mundo. Porque dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son esas cosas que están en el mundo? ¿Qué es eso que significa el sistema que se está moviendo? ¿Qué es eso? Porque a veces podemos decir el sistema mundial, lo que se está moviendo en el ambiente, pero ¿qué es eso? Para los que no entendemos claramente qué es lo que se está moviendo. Y dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza a nombrar algunas cosas, dice, esto es resumido, pero esto va mucho más profundo, hermano. Dice, los deseos de la carne. Y la hermana Verónica trajo que los deseos de la carne puede ser el amor al dinero, puede ser aquellas cosas que hay en uno, que de la manera en que creció, o esas cosas que hay en uno, todo lo que hay en uno, que lo lleva a desear esas cosas. Así que los deseos, se puede decir, yo estaba buscando más información porque yo puedo entender 2 o 3 cosas como que sean mi experiencia de lo que es un deseo de la carne. Pero la palabra lo trae claro, cuáles son los deseos de la carne. Y los deseos de la carne pueden ser, en general, varias cosas. Puede ser placeres, puede ser un título, que muchas personas se desviven por tener un título, posición, reconocimiento, dinero, fama, modas. Mire, hermano, cuando estaba buscando información sobre esto, me venía a la mente que vamos a poner algo que está famoso ahora mismo. Fama, algo que está moviéndose ahora mismo es el TikTok. Mi hermano, creyentes participando de esas cosas que se están moviendo en el mundo. Y uno dice, pero son videos que algunos bailan, algunos dicen cosas, algunos, o sea, es algo sano, no es nada malo. Y si uno lo hace con 2 o 3 palabras cristianas, hermano, estás participando en lo que se está moviendo en el mundo. Si estás ocupado haciendo los videos del TikTok, tú estás compartiendo con las cosas que están pasando en el mundo. Eso es un sistema, algo que está a la moda ahora mismo. Algo que está caliente ahora mismo, moviéndose a través del mundo. Un ejemplo es el TikTok. Y otras redes sociales que se están moviendo ahora mismo, donde las personas, hay algunos challenges. ¿Cómo se dice eso en español? Challenges. Retos. Las personas están haciendo unos retos, que si tienen que meterse con agua fría, un balde con hielo, y tienen que estar ahí 15 minutos. Y hay otros retos que son mucho más peligrosos. O sea, hasta tirarse en bañera con un montón de hielo. Cosas que tú dices, ¿pero qué es esto? Mi hermana, cuando uno ve, también se enredan 2 o 3 creyentes haciendo los challenges. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con el grupo de la iglesia, para que no esté mal. Vamos a hacernos unos retos, pero vamos a hacerlo de una forma cristiana. Hermano, no lo puede disfrazar porque es lo mismo que está haciendo el mundo. Y a veces las personas dicen, pero eso es un extremo. No, la palabra es clara. Eso que se está moviendo en el sistema no debe estar ocurriendo en la iglesia del Señor. No deben estar los creyentes participando en esas cosas que están participando los que están en el mundo. Aunque lo quieras disfrazar y aunque lo quieras poner como un reto cristiano, estás participando en lo mismo que está pasando en el mundo. Es lo que se está moviendo en ese sistema, es la moda. Y tú ves a los creyentes ahí como si nada. Ajá, hermana Verónica. Es como el trunk or treat ese que hacen cada año. Mire, mi hermana, el trunk or treat. En las iglesias. Yo misma
misma participé de eso al principio. ¿Qué es un trunk or treat? Bueno, cuando las iglesias quieren celebrar el Halloween para complacer a los niños, pero como no quieren disfrazarlos y llevarlos a la calle, pues lo que hacen es que se reúnen en las iglesias, llenan sus baúles, los decoran, que si telas de araña, que si cositas aquí, nada muy asustado, ¿verdad? Para que no asusten a los niños, nada que los pueda asustar, pero los llenan de dulce y en vez de decir trick or treat, dicen trunk or treat. Qué mentira del diablo. Hermano, esto da coraje a veces porque yo participé en esa barbaridad al principio. Y yo disfracé a las niñas y todo, vamos para una iglesia, porque era en el parking de una iglesia, lo hace bien. No, hermano. Es peor. En las iglesias vamos a hacer trunk or treat, vamos a celebrar Halloween, pero en las iglesias. Y eso lo hace bien. Eso es participar en el sistema del mundo, en lo que se está moviendo en el mundo. Por más que lo quieran disfrazar, por más que lo quieran hacer hasta en el atrio de la iglesia, por más que lo quieran meter dentro de la iglesia, es celebrar Halloween. Lo estás haciendo igualito que todos los otros niños, que igualito que el mundo. Vamos a celebrar todas estas cosas que celebran el mundo, pero lo único que vamos a modificar algunas cosas para no ser como el mundo. Estamos haciendo lo mismo. Lo único que lo queremos disfrazar para nuestra conciencia. Pero hermano, eso es lo que está en el mundo, lo que se está moviendo, lo que está a la moda en ese momento, lo que se mueve y arrasa con todo, tanto en ropa como en el sistema de como estamos hablando ahora del TikTok de lo del trunk or treat, de lo que se está moviendo. No importa lo que es, si es algo que está a la moda, estás participando en cosas del mundo. Esas son cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos amar lo que se está moviendo, porque el que lo está gobernando es Satanás. No podemos amar las cosas del mundo, porque eso nos va a llevar a alejarnos de Dios. Mire, mi hermano, hay creyentes, y no es para juzgarlo, sino que permita a Dios que alguien pueda ver este video y sea alumbrado por medio del Espíritu Santo para que entiendan que lo que está mal está mal. Hay creyentes que no van al cine, pero como no van al cine porque no es un ambiente agradable, pero vienen y hacen un cine en el parking de las casas, o hacen un cine en la iglesia, ponen un proyector y vamos a hacer noche de película en la iglesia. Que si vamos a hacer pijama party en las iglesias, que si vamos a hacer diferentes cosas en las iglesias. ¿Usted sabe cuánto se llenó el cine cuando salió La Pasión de Cristo? De creyente, porque era una película cristiana. Hermanos, eso son cosas del mundo, por más que lo quieras disfrazar. Y no es que no podamos ver una película ni ningún momento de nuestra vida. La palabra dice, hermana, que un poco de levadura leuda toda la masa. Exacto. Un poquito. Y no es que diga uno, no puedes ver películas nunca. Mi hermano, si hay una película que sea edificante, si hay algún documental que sea edificante, si hay algo que sea edificante, velo. Pero no es que tampoco nos pongamos a ver cualquier película, porque hay películas que no son agradables a Dios. Películas de guerra, películas de misterio, películas de que si el Predator con el Alien, con qué sé yo quién. Mire, mi hermano, todo eso salió de Satanás. ¿Usted ha visto eso? En los Avatar, todo eso es mira, diabólico. Y a veces, ¿verdad? Uno se deja llevar por esas cosas, viendo películas que no son lícitas. El hermano Misael se está riendo, ¿verdad? Porque el hermano Misael hace poco botó unas par de películas, ¿verdad, hermano? ¿Ah?
Porque el Espíritu Santo lo llevó a entender, ¿verdad, hermano? ¿O fue Verónica que te las botó? Ella lo botó, Pero lo entendiste, ¿verdad? Amén. porque yo jugaba todas las películas que me salían y ahora pues ya nomás las veo y ya. Así que la hermanita le botó todas las películas y después fue que... Oye, el hermano tenía una serie de películas ahí, pero hermano, las películas que son de matanza, las películas que van en contra de lo que Dios estableció, eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros como creyentes vamos a estar ahí porque estamos en nuestra casa, no estamos en el cine, pero las vamos a ver. No, uno tiene que tener cuidado con lo que ve porque vamos a entrar en ese punto ahora. Uno tiene que tener cuidado en dónde pone su mirada. Porque, ¿qué es el ojo del cuerpo? La lámpara. Tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestra mirada. Porque en Santiago también lo dice, que cuando uno es tentado de cuando su propia concupiscencia es atraído. Y para tú poder ser atraído por algo, tienes que enfocarte o tienes que poner tu mirada en algo para que seas atraído por eso. Así que debemos tener mucho cuidado donde nosotros ponemos nuestra mirada como creyentes. Porque estamos hablando, hermano, que los deseos de la carne, los placeres, los títulos, posiciones, modas, reconocimiento, dinero, fama. ¿A quién estoy alimentando? ¿A mi alma, a mi vida espiritual con todo esto? ¿A quién estoy alimentando? A tu ego, a tu yo. ¿Qué me va a traer a mí placeres? Satisfacción en la carne. ¿Qué me va a traer título? Satisfacción en mi ego. ¿Qué me va a traer reconocimiento, posición, dinero, fama? ¿Qué me va a producir eso a mí? ¿No dice la palabra de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo pero se pierde su alma? ¿De qué aprovecha en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 16, versículos del 26 al 27? Lo dice. Mateo 16, del 26 al 27. ¿De qué aprovecha? Y el versículo antes de esto es que cuando dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Y luego dice: ¿de qué aprovecha que el hombre gane el mundo, pero su alma se pierda? Porque lo que el mundo puede ofrecer no es para el espíritu, no es para llevarme, para edificarme, no es para llevarme a acercarme a Dios, es para mi carne todo. Entonces el Señor nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y vamos a entrar un poquito más profundo en los deseos de la carne. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo del 17 al 21. Y cuando hablamos del ego, estamos hablando de una valoración excesiva de uno mismo. Y en latín, ¿tú sabes cómo se dice en latín en ego? Yo. El yo. El ego. Todas estas cosas, todos estos placeres, lo que hacen es satisfacer el yo, satisfacerme a mí misma, satisfacer el pecado que mora en mí, mi concupiscencia. Y en Gálatas capítulo 5, versículo del 17 al 21, aún habla más claro sobre esto. O sea, hay varios libros que hablan de esto, pero vamos a traer el Gálatas. No sé si la hermana Melanie lo puede leer. 5, 17 al 21. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y aquí nombra varias cosas. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Ya habíamos traído esto en cuanto al enemigo de la carne, pero lo vamos a traer nuevamente en cuanto al mundo. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de lo que es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero cuando vemos bien el contexto de lo que está hablando, nos lleva a Gálatas. Y en Gálatas habla que hay manifiestas unas obras que son de la carne, porque estamos desglosando que los deseos de la carne, el primer punto en 1 de Juan 2, 15 al 17. ¿Y qué son esos deseos de la carne? ¿Qué son esas cosas que se están moviendo en este sistema? Ya traímos un ejemplo, 2 o 3 ejemplos. Ahora estamos hablando de los deseos de la carne más profundos. ¿Qué son esas cosas que me dice a mí? Que los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos de los ojos, todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice aquí que hay algunas cosas que son manifiestas como obras de la carne, que son deseos carnales y son adulterio. Y sabemos que el adulterio es cuando una persona que está casada tiene relaciones íntimas o relaciones sensuales con alguien que no es su cónyuge. Pero también sabemos que hay dos formas de adulterar. Y en Santiago 4:4 habíamos leído que él dice, o almas adúlteras. Porque podemos adulterar espiritualmente cuando queremos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Así que estamos hablando de adulterio, fornicación, que es tener relaciones íntimas sexuales con alguien antes de casarse. Y estamos hablando de inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que es impuro, sucio, impureza, inmundicia. Es toda esa perversidad, toda esa suciedad, basura que hay en uno. Dice, inmundicia, lascivia, que son deseos desenfrenados, tanto sexualmente hablando como también son deseos desenfrenados, desmedidos. Eso es lascivia, eso es esa sensación de lascivia. También dice idolatría. Y uno puede idolatrar sus teléfonos, sus trabajos, sus hijos, idolatrar muchas cosas a sí mismo cuando se tiene por encima de Dios. Si lo podemos decir, yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes y porque yo no adoro una estatua, pero en tu corazón, ¿en qué lugar tú estás? ¿En qué lugar están tus hijos? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Entonces te puedes dar cuenta si eres un idólatra o no. Entonces dice, hechicerías, magia, esa arte de magia, de ocultismo, hechicería, de magia. Y mira lo que está nombrando, enemistades, ese sentimiento de rechazo mutuo entre dos personas, hostilidad, oposición entre dos personas, pleitos, que son disputas o riñas entre dos personas. ¿Y qué es una riña? Es cuando uno amonesta, una amonestación con que se critica y se desaprueba una cosa que se ha dicho de otra persona o que ha hecho la persona. Está hablando de pleitos en cuanto a esa disputa entre dos personas, celos, hablando aquí de homicidios. Y el homicidio también tiene que ver con una persona que aborrece a su hermano, porque en el libro de Juan, 1 de Juan, habla que el que aborrece a su hermano es un homicida. Así que estamos hablando, hermano, de borracheras, embriagarse. Uno puede emborracharse o embriagarse con los afanes de esta vida. Hablando de orgías. Orgías son reuniones sociales donde se involucra indulgencias desenfrenadas y cosas semejantes a esta.
Dice acerca de los cuales amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque son obras carnales, obras de la carne. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y los que andan conforme a la carne o practiquen esas cosas, no te vistas porque no te vas cuando suene la trompeta. Porque lo dice claro, no heredarán el reino de Dios. Y muchas personas dicen, pero pues yo puedo dejar que me corten la cabeza en la gran tribulación. ¿Usted sabe lo que usted está hablando? Porque hay cristianos que lo dicen. Yo puedo vivir como me da la gana aquí, quedarme en la gran tribulación, dejarme cortar la cabeza y soy salvo. Eso es una mentira del diablo. Y usted está corriendo un peligro si piensa de esa manera, porque hay creyentes que lo dicen. Y eso es una mentira del diablo, porque aquí la palabra dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y la palabra no va a mentir. Uno quiere pensar eso para justificarse. Uno quiere pensar eso porque tiene sus propios criterios entenebrecidos. Pero la palabra lo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estamos establecidos en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, donde dice que no amemos las cosas que están en el mundo. Dice, los deseos de la carne. Ahora vamos al segundo punto. Los deseos de los ojos. Pero antes de continuar a este segundo punto, ¿qué piensas sobre lo que estamos hablando en cuanto a los deseos de la carne? Hermana Verónica. Son tantas cosas que uno, si uno no tiene cuidado, ¿verdad? Por eso que dice la escritura que se escudriñe, porque uno puede decir, por ejemplo, adulterio, y yo puedo decir, bueno, yo no estoy adulterando, estoy con mi esposo, no estoy fornicando porque yo estoy casada, no estoy fornicando, pero cuando uno lo ve de un modo espiritual, de esto mismo estaba yo pensando esta mañana, hasta el café. La gente dice, ya eso es mucho. Lo que yo no pueda hacer algo sin café primero, porque eso es lo primero que estoy pensando, eso se convierte en idolatría. Tan sencillo así. Y son tantas cosas que uno, si uno no se cuida o no se lo lleva al Señor para que nos ayude, son tan sencillas que uno las ve sencillas, pero por eso hay tantas personas que están confundidos y están también perdidos. Porque es que uno decide si le va a dar la victoria al Señor o si le va a dar la victoria a la carne. Y uno sabe cuando son cosas que no son difíciles, pero uno lo hace difícil porque uno no quiere someterse a lo que dice la palabra. Y quiere torcer la palabra para acomodar, ¿verdad?, esas cosas que no quiere soltar. Sea el trabajo, sea lo que sea, todo tiene su orden. Es como lo que estoy aprendiendo yo personalmente ahora. Todo tiene su orden. Pero si uno no quiere, ¿verdad?, perder ese orden o perder eso que, ¿verdad?, la costumbre de uno, pues uno se va a quedar. Se va a quedar, punto y claro, se va a quedar porque no está dispuesto a someterse a la obediencia a la palabra. Y eso viene también con el estudio de la mañana. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Uno santificando, siguiendo la palabra de Dios. Amén. Y es una verdad, hermano, porque yo era de las que bebía café todos los santos días. Pero yo era de las que decía, yo no puedo hacer nada hasta que no me beba mi taza de café, porque sin mi café yo no puedo funcionar. ¿Qué es eso? Que yo no pueda funcionar, que no pueda pensar, que esté hasta de mal humor, porque no tengo mi café todavía y después del café estoy como si nada. Eso es una adicción a la cafeína, al café. Eso es un desorden. ¿Cómo un creyente va a decir que no puede funcionar si primero tomas su tacita de café?
Cuando se supone que lo primero que busquemos es el rostro de Dios, la presencia de Dios, para comenzar nuestro día. Pero no vamos directito al café. Hermano, hay que decirlo como es. Tienes al café primero que Dios. Hay que decirlo como es. Yo tuve que orar por eso, para que el Señor me quitara esa adicción, porque yo me di cuenta. Tras que me enfermaba porque me daban unas migrañas, yo le había pedido eso al Señor y Él me ayudó a salir de esa esclavitud, de esa adicción que tenía. Y de vez en cuando yo me bebo mi tacita de decaf. Lo hago de decaf porque no quiero que me dé migraña, porque a mí la cafeína me causa un efecto. Pero yo me bebo mi tacita de café, pero no es lo primero que pienso cuando yo me levanto. Como antes, que lo primero que me venía a la mente era, voy a ir a hacer café porque si café... Y cuando no había leche para hervir la leche, mira mi hermano, yo decía no, el día no comienza hasta que busquemos leche y hervemos la leche y nos bebamos el café. Hermano, es fuerte. Mi hermana me decía toda la mañana, hoy va a ser una mañana horrible, no hay leche para el café. Hay personas que se vuelven adictos a eso. Eso se vuelve idolatría. Pero el que no lo quiere entender es porque no quiere entenderlo. El que piensa que es algo excesivo es porque todavía tiene cosas que no quiere soltar. Porque los que practican tales cosas no heredarán. Pero yo no estoy diciendo que por beberte una taza de café no vas a heredar el reino de los cielos, que no vas a heredar el reino de Dios, porque hay personas que van a pensar eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando el café se convierte en tu ídolo, cuando el café viene primero que Dios, cuando antes de decir un aleluya ya tú estás pensando que si hay leche, que si no hay leche, que si el día, que si la mañana va a estar, que si no te hablen hasta que no tengas tu taza de café. Hay una diferencia bien grande, hermano. Yo estaba así, una creyente. No, mi hermano, era porque el café estaba por encima de Dios. Porque siempre ponemos todo por encima de Dios. ¿Cuántos creyentes lo primero que hacen es chequear sus teléfonos cuando hacen así? Chequear sus teléfonos. En vez de decir gracias Señor por este día, poner la mente en el Señor, lo primero que hacen es déjame ver. Ok, ahora comienzo mi día. El teléfono estudio es una especie de idolatría. Que no puedas hacer nada sin primero, lo primero que te viene a la mente, déjame ver cuántas llamadas perdidas tengo, déjame ver cuántos emails tengo, déjame ver quién me respondió, quién no me respondió, quién me llamó, quién no me llamó. Olvídese de eso, hermano. Pero el que no lo quiere entender es porque no lo quiere entender. Porque estamos hablando que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Que no seamos amigos del mundo. ¿Qué son esas cosas? Las nombramos. Entramos en lo que es la idolatría y cómo uno puede idolatrar muchas cosas porque los coloca delante de Dios. ¿Qué el Señor dijo? Buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es en todas las áreas de vivir. No es solamente en cuanto al teléfono, no es solamente en cuanto al café, no es solamente en cuanto a las pequeñas cosas. En todas las áreas de mi vida debo colocar a Dios en el primer lugar. Y Él va a ordenar todas las cosas en mi vida. Pero si no, quiere decir que hay una especie de idolatría en mí porque hay algo que está invertido. Y todo lo que viene antes que Dios es idolatría. Así que, hermano, estamos hablando de cosas profundas, del por qué el mundo se constituye mi enemigo. Y estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, donde dice, no améis al mundo ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es donde entramos ahora, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos establecidos aquí para desglosarlo profundamente, porque hay personas que dicen, ¿qué es ese sistema que se está moviendo? ¿De qué están hablando cuando hablan de ese sistema que se está moviendo? ¿De qué están hablando cuando hablan del mundo? ¿De qué es lo que están hablando cuando están hablando de estas cosas? Estamos desglosándolo tal y como es en la palabra, porque estamos en el primer punto, que son los deseos de la carne, que no provienen de Dios, sino del mundo, de la concupiscencia, del pecado. Y eso es lo que estamos abarcando ahora, hermano. La vanagloria, los deseos de los ojos. ¿Qué significa los deseos de los ojos? Si mi ojo es la lámpara de mi cuerpo, y en Mateo capítulo 6, versículo 22, me dice que la lámpara de mi cuerpo son los ojos. Dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno, pero si tu ojo es malo, todo el cuerpo va a ser malo. Mateo 6, 22. ¿De qué está hablando cuando habla de los deseos de los ojos? Por eso es que tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestra mirada, en qué cosas estamos poniendo nuestros ojos. ¿Qué tú deseas ver? ¿Qué tú deseas obtener? ¿Qué tú deseas? Porque ahí es donde tú vas a poner tu mirada. Porque los que ponen la mirada en las cosas de arriba es porque tienen su tesoro allá escondido. Pero los que ponen su mirada en las cosas terrenales es porque están bien plantados aquí en la tierra. Y su tesoro está aquí en la tierra, porque su corazón está aquí en la tierra. Los deseos de los ojos. ¿Dónde tú pones tu mirada todos los días? ¿Qué tú deseas ver? ¿Qué tú deseas obtener? ¿Qué te atrae? ¿Qué tu ojo desea ver? Eso nos va a llevar a ser atraídos. Nos va a llevar a ser seducidos. Podemos ser atraídos por Dios como podemos ser atraídos por el mundo. Porque la amada le dice al Señor, atráeme y en pos de ti correremos. Encantaré. Podemos ser atraídos por el Señor, por su palabra, por su Espíritu Santo, pero también podemos ser atraídos al mundo por nuestra concupiscencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos nuestra vista, nuestra mirada. Y dice también la vanagloria de la vida. Y cuando desglosé lo que era vanagloria, vana es algo que es vacío. Y gloria es una fama, honor o esplendor. La vanagloria, la fama, algo que está vacío, algo que tú presumes porque por dentro está vacío, algo que tú quieres obtener. Cuando una persona tiene el ego bien elevado, es porque verdaderamente es una persona insegura por dentro. Y se quiere vanagloriarse para tener un esplendor, para tener una posición, para tener una fama, para tener un reconocimiento, para tratar de cubrir lo que realmente siente por dentro, que es inseguridad, que es vacío. Porque nada puede darte lo que solamente Dios te puede dar, porque Él es tu creador. Y la persona terrenal, la persona que está en la carne, la persona que está en el mundo, quiere obtener aquí las cosas porque se siente vacío. Hablando de creyentes y inconversos. Así que nada de estas cosas, todo lo que proviene del mundo es para vanagloria, es para satisfacción de tu ego, de ti mismo, para satisfacción de la carne. Todo esto proviene del mundo, no proviene del Padre. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y el próximo enemigo que vamos a entrar ahora, este es el último texto en cuanto al mundo, para entrar en quién es nuestro próximo enemigo. El que está gobernando todo este mundo, el que está gobernando todo este sistema, el que está gobernando todo lo que se está moviendo, es Satanás. Por eso es que el mundo, lo que el mundo ofrece, es contrario a Dios. Es antagónico a Dios para atraer al creyente, para distraerlo y apartarlo de Dios. Y por último, vamos a ver lo que dice en Efesios 2:2, hablando de quién es el que está gobernando este mundo. ¿Quién lo puede leer? ¿Hermana María? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, contra el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Así que aquí está hablando de quién es el que está gobernando este mundo. Y cuando entremos en los nombres y cómo las características de Satanás, vamos a entender más sobre quién es el que está gobernando este mundo. Pero aquí dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 2 y el 3. Más claro no puede hablar estos dos versículos. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, la voluntad de ese pecado que mora en nosotros, satisfaciendo la concupiscencia, siguiendo la corriente de este mundo, el cual está gobernado por el príncipe de la potestad de este aire, el diablo. Así que ahora es que vamos a entrar, hermanos, el próximo enemigo. Este es el más grande en cuanto a los planes y los propósitos de Dios. En cuanto a su reino y su máxima creación, que es el hombre. Porque en este enemigo vamos a entender cómo él trabaja, cómo él se mueve, cómo la Biblia se refiere a través de varios nombres de cómo es esta persona. Y cómo se mueve, cuáles son sus características, cómo se mueve con esa astucia. Cada uno de estos nombres hablan, así como Dios se revela a través de sus nombres. Cada uno de estos nombres da una característica de quién es el diablo. Nos deja entender de cómo él trabaja. Pero los nombres principales de él se encuentran en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y quiero que escriban este texto, y en este texto vamos a entrar próxima vez que nos reunamos, pero quería darle un adelanto en cuanto a quién es este próximo enemigo y cómo es el más grande enemigo que tenemos en cuanto a los planes y los propósitos de Dios. Porque la carne nos lleva a la contraria a nosotros, para apartarnos de Dios. El mundo nos ofrece distracciones y ofrece todo lo que puede satisfacer la carne para alejarnos de Dios. Pero en cuanto a los propósitos que Dios tiene para con tu vida, con mi vida, ahí es donde entra el diablo, para frustrar esos planes y propósitos. Así que es necesario saber con quién estamos batallando, porque sabemos que la carne
está en contra de nosotros. El mundo nos aborrece, está en contra de nosotros. Y el diablo nos quiere destruir y nos quiere matar. Y eso es lo que vamos a estudiar en este próximo enemigo que tenemos. Amén. Así que el Señor les bendiga. Cuando la hermana entre, la que estaba dirigiendo, yo le voy a pedir como quiera a nuestro hermano Misal que está orando para concluir, y si ella tiene un corito, pues podemos cantarlo.